Se ha hablado tanto tiempo, durante tantos gobiernos, sobre los relatos, sobre si un gobierno o tal otro tenía un relato que quería imponerlo sobre la propia realidad. Y hay algo que es cierto, que todos los gobiernos tienen su relato. El poder tiene su relato. El poder de la Iglesia tiene un relato, el poder político tiene un relato, el poder de la historia, de aquello que se ha contado de voz en voz o se ha escrito en los libros y en los textos con los que hoy nos educamos, forman parte de un relato. La historia es el relato de un sector que la escribió frente a aquellos que hacen una revisión histórica y dicen, che, parece que no fue así. Entonces, quizás desgarrarnos las vestiduras porque existe un relato, en este caso de parte del gobierno, no cambia nada, no suma nada. Lo que sí me parece importante es reflexionar acerca de cuánto del relato que quiere imponer el poder de turno condice con la realidad y cuánto, por más que no se condiga con la realidad, termina siendo aceptado por muchos que a lo mejor en su propia vida y en su día a día no pueden sostener. El gobierno asumió con un relato fuerte que le permitió ganar las elecciones y que lo sostiene al día de hoy. Y quizás algunos pueden encontrar un mérito en un gobierno que toma las medidas que toma y sigue sosteniendo el relato de que van por la casta, siguen sosteniendo el relato que las medidas económicas son necesarias y son urgentes. Aunque la realidad de cada uno de nosotros le diga que no nos lleva a ningún lado. Ahora, uno lo primero que tendría para decir es que nadie puede contarnos nuestro propio mundo. ¿Quién puede venir a decirnos cómo vivimos? Si no hay nadie mejor que nosotros mismos para saber cuál es la cotidianeidad con la que tenemos que combatir aquellas adversidades, aquellas imposibilidades. Sin embargo, muchas veces el poder comunicacional de un gobierno está por encima de lo que nosotros estamos viviendo en el momento que lo escuchamos y a muchos los convence. Yo pensaba en esto, nosotros y ustedes. Cuando digo ustedes, hablo del gobierno y cuando digo nosotros, hablo de quienes sufrimos las políticas de este gobierno. Y las diferencias son notables. Y hay una diferencia entre el relato y la realidad, claramente. Ustedes hablan de déficit cero como objetivo. Y nosotros y este pueblo hablamos de que nuestro objetivo es llegar a fin de mes. Y esos dos relatos tienen un hecho fundamental, que es aquello que impide que los argentinos y argentinas lleguemos a fin de mes, entre otras cosas, son políticas económicas que ponen el déficit cero por encima de todo, por encima de cualquier derecho, por encima de cualquier posibilidad. Entonces, no solo es un relato que quiere imponerse ante una realidad que no es tal, sino que al mismo tiempo son contradictorios en sí mismos. Yo hoy podría decir, el problema que tiene la Argentina es que no se distribuye, el problema que tiene la Argentina es que las riquezas se las llevan afuera, y el problema que tiene la Argentina es que bajo la excusa de un déficit cero, se sostiene, se naturaliza y se aguanta la pobreza. Total, claro, la pobreza la viven otros. Mientras ustedes, este gobierno, habla de superávit fiscal, nosotros, este pueblo y esta sociedad, está en una supervivencia permanente. La Argentina hoy está en una lucha por sobrevivir. Como dice la canción del Negro de Delia, Sobreviviendo, que hace unos días cumplió años esta canción. Esta es la etapa hoy de la Argentina. Porque hoy nuestros jubilados están sobreviviendo. Porque hoy nuestros pibes están sobreviviendo, porque tenemos la mitad de nuestra población. Más del 55% en la pobreza, que todo el día es la lógica de la supervivencia y a ver cómo se hace para sobrevivir. Y frente a eso el reclamo, pero frente a ese reclamo, las palabras del gobierno que son, señores, el superávit fiscal está por encima de todo. ¿Está por encima de satisfacer tus propias necesidades? Sí. ¿Está por encima de la alimentación o la educación de tus hijos? Sí. Y el déficit cero y el déficit cero también. ¿Es comprensible que esto suceda en una democracia? Ustedes, este gobierno, celebran las aventuras de un expresidente en los palacios del poder, desnudando la sexualidad del poder. Y nosotros, este pueblo, celebramos una ley que permita que los jubilados cobren un poquito más. No es mucho, pero es un poquito más. Y es, si se quiere, la única noticia desde que comenzó este gobierno hasta hoy que nos permite decir, bueno, algo para este lado. Alguna vez tenía que caer de este lado. Bueno, vamos a ver, si en un ratito, vamos a estar atentos, aparece la comunicación del gobierno diciendo que lo va a vetar. ¿Que va a vetar qué? El derecho a que nuestros hombres y mujeres
ya jubilados, puedan cobrar unos pesos más. Y sí, y son capaces de hacerlo, y son capaces de hacerlo. ¿En nombre de quién? Del déficit cero y del superávit fiscal. Un relato que no se condice con la realidad. Con ninguna. Ni de quien lo apoya a Milei, ni quien está en la vereda de enfrente. La pregunta entonces sigue siendo si nos va a seguir seduciendo este relato. ¿Por qué? Porque parece que nos diferencia de aquellos que nos queremos diferenciar, no sé. Este gobierno, ustedes, nos acusan de degenerados fiscales, por lo menos a los que representan los intereses de la mayoría del pueblo argentino. Y el pueblo los acusa, nosotros los acusamos de crueles. Y fíjense, el gobierno ve en aquellos que quieren ponerle un límite, ve a degenerados. Y quienes recibimos las políticas de este gobierno, notamos su crueldad. Y entre degenerados y crueles van 8 meses donde no vemos una sola mejoría en nada en la Argentina. Hoy en día nuestros científicos están yendo del país. Hoy en día un científico cobra, con mucha carrera, 900.000 pesos por mes. Hoy en día nuestros docentes tienen que seguir tomando horas porque no pueden llegar al último día del mes. Y esta es la realidad, por reiterativa que sea. Sin embargo, a quienes le pedimos a este gobierno que dé vuelta a la taba en términos económicos, se nos acusa de degenerados fiscales. Hay un relato de Palacio, que es el relato de este gobierno, que se empieza cada vez a encerrar en sí mismo y que yo creo que es el talón de Aquiles. El autoritarismo de este gobierno y el creer que son los dueños de la verdad y el creer que pueden llevar adelante políticas más allá de las consecuencias que estos generen, ese es el talón de Aquiles de este gobierno. Este gobierno, ustedes, siguen hablando de la necesidad de un ajuste. Y este pueblo, nosotros, hablamos de la necesidad de poder pagar una salud, una medicina prepaga, la escuela de nuestros pibes, el transporte. Somos una Argentina que está discutiendo, después de tantos años de transformación, por ejemplo, los 12 años de kirchnerismo, que fueron los mejores de la historia de la democracia, los que se retuercen por esto, que se retuerzan en un rincón, así no molestan. Pero digo, ¿cuánto hemos retrocedido? Hoy en día, todos los días aquí de este canal, escuchamos testimonios de tantos y de tantas que están pidiendo poder cobrar antes del 20 para que el 25 se les acabe la plata. En este país hay lugares donde para llevarse un poquito de carne, un poquito de pan, le tienen que anotar una libretita. ¿Se dieron cuenta lo que hemos retrocedido en 8 meses? Una barbaridad. Y quizás en un ratito el gobierno nacional nos dice, che, no me gusta la ley que le aumenta a los jubilados, así que la veto. Háblame de democracia. ¿Por qué como sociedad seguimos sosteniendo que un gobierno hable en nombre nuestro? ¿Cuánto tiempo más, me pregunto, se le va a dar autoridad a un mediocre como el vocero presidencial Adorni para que siga hablando en nombre de los argentinos y de las argentinas? Solo el pobre sabe de su miseria. Solo el trabajador sabe cuánto más le resiste su cuerpo para poder llegar a fin de mes o sumar más trabajos. Solo el olvidado conoce lo que es la soledad del olvido. Y solo el niño que no puede cenar antes de irse a dormir sabe lo tan rápido que se le está agotando la infancia. Que no hablen más en nombre de nosotros. Ustedes, señores del gobierno, que creen que tienen un cheque en blanco, al menos no lo hagan más en nombre de nosotros, del pueblo argentino. En nombre de este pueblo, no empujen hacia el exterior a nuestros investigadores. No cierren la universidad pública en nombre nuestro. No hambreen a nuestros pibes en nombre nuestro. No vacíen el Estado en nombre nuestro. No violen los derechos humanos en las marchas en nombre nuestro. No recorten los derechos laborales en nombre nuestro. No atenten contra nuestra política de derechos humanos, contra nuestras madres y nuestras abuelas y nuestros hijos en nombre nuestro. No hablen más en nombre de un pueblo que puede que ahora esté algo callado,
pero con cuanto decida recuperar su voz va a gritar y va a gritar fuerte. No hagan más el desastre que están haciendo en nombre nuestro. No es tiempo. Se agota el tiempo. Hoy simplemente la disputa está a ver si el gobierno puede seguir convenciéndonos de una realidad que no existe. No existe. Bueno, será el momento de esta sociedad de decirles que estamos dispuestos a que la realidad le gane al relato del poder. Y en este caso sí, que es un relato con el que se regodean, porque viven a puertas cerradas, viven por las noches. Ahora escriben Twitter, ahora van a sacar un comunicado a 11:15, 11:20, 11:30 de la noche. No entienden nada, porque la mayoría de los argentinos y argentinas quizás están durmiendo. Porque mañana se tienen que levantar a las 5 de la mañana para tomarse 2 colectivos y un tren para cobrar un salario que no les alcanza. Y como él está de noche escribiendo, qué sé yo. Y el nosotros y el ustedes no es una cuestión de grieta porque sí. Es porque la grieta la construyen las políticas que este gobierno, que lleva nada más 8 meses, está llevando adelante. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.